Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quería compartir un texto que hace un tiempo lo compartí con los chicos de alabanza y quería compartírselo a ustedes y que pueda ser de bendición como también lo fue para mí. El texto está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que dice así: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También estuve buscando en otra versión, la NBI, que dice así: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Me ayudó mucho este texto, la verdad que me hizo pensar mucho, porque Dios nos pide que estemos cerca de Él. Dios nos pide que nos podamos acercar a Él para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Que nos acerquemos a Él para saber llevar diferentes situaciones que nos toca vivir, para que de la mejor manera podamos saber pasar diferentes circunstancias de la vida que nos toque pasar. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor y que Él nos ama a cada uno de nosotros. Sabemos que la Biblia dice que somos pecadores y que por eso Cristo murió por cada uno de nosotros, porque Dios nos ama. Sabemos que era necesario que Dios mande a su Hijo, a su único Hijo, a morir allí en la cruz. Sabemos que era necesario que Jesús muera en la cruz, que Jesús derrame su sangre por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser libres, para que podamos ser salvos. También sabemos que es necesario que nosotros tomemos una decisión en nuestra vida, que podamos tomar la decisión de poder arrepentirnos de nuestros pecados. Pero esa decisión no queda ahí. Sabemos que tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser salvos, para poder ser hijos de Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta de que esa decisión la tenemos que tomar todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que levantarnos y tomar la decisión de seguirle a Dios, de estar cerca de Dios, como dice su palabra, y Dios nos pide que podamos hacer su voluntad, que podamos seguirle, que podamos estar cerca de Él. Sabemos que esa decisión no queda solamente en un día, sino que todos los días. Hoy vamos a recordar a su Hijo allí en la cruz, a esa obra tan maravillosa que hizo por cada uno de nosotros, pero tenemos que tomar la decisión de que eso que recordamos hoy, poder recordarlo todos los días también de nuestra vida, que podamos tenerlo presente en nuestra vida y poder, como dice su palabra, estar cerca de Dios para que cualquier situación o cualquier cosa que estemos pasando, Dios nos pueda ayudar y lo podamos saber pasar de la mejor manera, para que también podamos tomar buenas decisiones en nuestra vida y saber por qué camino seguir. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que seguirle a Él y poder siempre ponerlo en primer lugar de nuestra vida y en cada decisión que tomemos. Que pueda ser de bendición esto que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, como también lo fue para mí. Les deseo un gran día y que Dios los bendiga. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria
los caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti mi Rey, ante la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Cantando santo, cantando santo. Santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Cantando santo, cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, levanta tu voz, santo, díselo. Santo es el Señor, poderoso, poderoso, para siempre reinarás. Cantando, cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinarás. Tú reinas para siempre, Señor, poderoso, para siempre reinarás. Poderoso,
poderoso, para siempre reinarás. De tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a
Buenos días, hermanos. Qué bueno es que podamos compartir una vez más la palabra de Dios a través de este medio, que seguimos haciéndolo tanto los domingos como los miércoles y las reuniones especiales que nos toca como zona. En esta mañana quería compartir con ustedes un tema que lo hemos hablado muchas veces, muy conocido por todos, y que en forma particular cada vez que voy a leer y a estudiar y a meditar sobre este tema, me hace muy bien, y siempre está bueno refrescarlo y traerlo a consideración para poder seguir reflexionando y sobre todas las cosas que pueda hacerse una realidad y un ejercicio en nuestra vida. Pensaba en esta mañana poder compartir con ustedes acerca de la oración. Me acuerdo siempre que en la escuela bíblica, cuando nos preguntaban, ¿no?, ¿qué es orar? Y siempre la primera respuesta que sale es hablar con Dios. Y es tan sencillo y tan claro como eso, ¿no? Hablar con Dios. Ahora, vamos a leer ahí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12, hasta el versículo 18, para poder después de ahí, en el versículo 18, centrarnos y poder sacar el título de esta mañana, para que nos quede grabado y para que a través de los puntos que vamos a ir viendo podamos reflexionar y pensar en cómo debe ser nuestra oración, y lo importante que es poder tener una vida de oración, cómo cambia nuestras vidas, cómo cambian nuestras familias, cómo cambia la iglesia cuando tenemos vidas de oración, cómo cambia la sociedad si tuviéramos vidas de oración. Y esto es realmente muy importante, vital en la vida del Hijo de Dios. Les invito entonces a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a llegar después a algunos textos más, algunas lecturas más, pero en esta mañana permítame tener el atrevimiento de poner como título al tema de esta mañana la oración COVID. ¿Por qué la oración COVID? A través de este versículo 18 yo puedo sacar ciertas palabras que me forman justamente esta sigla, COVID, que hoy está tan de moda y que es lo que estamos padeciendo, es lo que está pasando a nivel general, y nadie está exento de esto y nadie está exento de contraer y contagiarse este virus. ¿Por qué le puse la oración COVID? Fíjense en que en este versículo 18 podemos entrever y podemos sacar estas palabras. ¿Por qué? Porque me habla de una oración constante, me habla de una oración oportuna, me habla de una oración victoriosa, me habla de una oración intercesora y me habla de una oración desvelada. Este versículo que acabamos de leer me dice allí que tengo que orar en todo tiempo, con toda súplica, con toda perseverancia, por todos los santos. Esto es lo que nos dice allí la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra oración?
Y nuestra oración tiene que ser de esta manera: constante, oportuna, victoriosa, intercesora, desvelada. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, de por qué tenemos que tener este tipo de oración. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento que nos habla también de esto. Qué importante es cuando podemos tener este tipo de oración, porque nos ayuda a nosotros y podemos ser también de ayuda a otra persona, a otro hermano, a otra hermana, a un familiar que está pasando, a un compañero de trabajo, que podemos interceder uno por los otros. Ahora, ¿por qué tengo que tener una oración COVID? ¿Por qué tengo que tener una oración constante, oportuna, victoriosa, intercesora, desvelada? ¿Por qué? Miren, en primer lugar, porque la oración es la manera en la que yo puedo pedirle perdón a Dios por mis pecados. Es la manera en que puedo llegarme a Él y poder abrir mi corazón delante de Él, y antes que nada poder pedirle perdón por las cosas malas que haya hecho, para que mi oración no tenga estorbo, para que mi oración pueda llegar ante Dios. Y también esto es una de las partes fundamentales de la oración. Cuando voy a Dios en oración, Él es santo, Él es 3 veces santo. Yo tengo que entender que soy un hombre, una mujer que vive en la tierra, y que por más que sea hijo de Dios, muchas veces me equivoco, y siempre cuando oro tengo que pedirle a Dios perdón por mis pecados. Pero también tengo que tener una oración COVID, porque como acabamos de leer acá, nuestra lucha es justamente contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y que él está constantemente, dice la palabra de Dios, como león rugiente ahí buscando a quien devorar. Es astuto, es poderoso, sabe cómo hacerme daño, sabe dónde buscarme, sabe dónde atacarme, sabe dónde provocarme, sabe dónde tentarme. Y entonces ahí es donde yo tengo que tener esta oración para que Dios pueda obrar en mi vida, porque mi lucha es contra el enemigo Satanás. ¿Por qué también tengo que tener esta oración COVID? Esta oración constante, oportuna, poderosa. Esta oración tengo que tenerla constantemente. ¿Por qué? Porque también me da ejemplo la Biblia. Los primeros cristianos, aquellos discípulos y apóstoles, una vez que el Señor Jesucristo resucita y es llevado al cielo, el Señor Jesús les da el Espíritu Santo, y allí en Hechos capítulo 6 podemos ver lo que nos cuesta la historia, que allí los discípulos dijeron: miren, nosotros estamos ocupados en otras cosas, y hace falta hermanos para que vayan a servir las mesas. Y dice el versículo 4, y nosotros vamos a persistir en la oración. Ellos dedicaban gran parte del día a la oración. Es el ejemplo que nos dejaron. Y así podemos ver los resultados, ¿no? Que Pedro predica y 3.000 personas aceptan a Jesús como Salvador. Grandes multitudes escuchaban el mensaje y aceptaban al Señor Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque había una vida de oración. Una oración COVID, una oración constante, una oración oportuna, una oración victoriosa, una oración intercesora, una oración desvelada. Quiera Dios que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Pero también tengo que tener este tipo de oración. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús nos dejó ejemplo de eso. Dice ahí, léanlo después ustedes, no por el tiempo, no podemos agregar todo esto, pero en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que el Señor Jesús se apartaba allí a orar, a solas. En Lucas capítulo 6, versículo 12 también nos da el ejemplo que se pasaba la noche orando. Él tenía una oración desvelada, cuando él podía dedicar ese tiempo a dormir, a descansar, porque el día era arduo, el día era trabajoso, y estaba allí con la gente, ayudando a uno, a otro, hablando. Llegaba la noche y ¿qué hacía? Oraba. Ahora, yo pensaba esto, ¿no? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, necesitaba tener ese tiempo de oración,
cuánto más nosotros debemos tener el tiempo de oración que demanda nuestra vida, que necesita nuestra vida para poder ser vidas triunfantes en este mundo. Y muchas veces no vemos los resultados, muchas veces nos cansamos, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no hay oración en nuestras vidas. No dedicamos tiempo a hablar con Dios. Y Dios está deseoso de escucharnos. Dios está deseoso de que lleguemos ante Él con nuestras súplicas, con nuestros ruegos. Y Él está deseoso de poder obrar en favor de cada uno de nosotros. Pero también tenemos que tener una oración COVID, porque allí también nos dice que la oración es el medio que Dios nos dejó para poder obtener cosas de Él. En Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. El Señor Jesucristo dijo: pedid y se os dará. Es decir, que nuestra vida debería tener este tipo de oración. Es el medio que Dios nos dejó para que le pidamos a Él, para que le roguemos a Él lo que necesitamos y lo que nosotros, lo que nos aqueja en nuestra vida, poder dejar delante de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que tener una oración COVID, porque es la forma en que el Señor Jesucristo nos dejó para que, orando en el nombre de Él a Dios, podamos recibir también las cosas. Allí en San Juan capítulo 16, versículo 24 dice, se los leo, San Juan capítulo 16, versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tenemos una oración de esta manera, y cuando pedimos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gozo es cumplido. Y qué interesante que es esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos a Dios y descansamos en Él, nuestro gozo es cumplido. Es decir, descansamos, nos sentimos tranquilos. ¿Por qué? Porque todo eso que sentimos nosotros, que no lo podemos resolver, necesitamos la intervención de Dios. Entonces lo dejamos en las manos de Dios. Y entonces estamos gozosos, estamos tranquilos, porque está en las manos de Dios. Y fuera cual fuere la respuesta de Dios, ya sea un sí, ya sea un no o un esperar, eso nos lleva a poder estar tranquilos, porque nuestra carga ya está puesta en Dios. Oramos a Dios en el nombre del Señor Jesús y nuestro gozo está tranquilo porque intercede allí aquel que dio su vida por nosotros. Y descansamos en Él y confiamos en Él, que allí la oración elevada al Padre en el nombre del Señor Jesús hace que nuestro gozo sea cumplido. Y cuando vemos la respuesta de Dios, también nos tiene que llevar a orar y a agradecer a Dios, y allí el nombre de Dios es glorificado. No por nuestros méritos, no porque hayamos hecho algo nosotros, sino porque sabemos que es la intervención divina de Dios. Y por último, ¿por qué tengo que tener una oración COVID? Y quiero que se nos grabe esto, ¿no? Una oración constante, oportuna, victoriosa, intercesora, desvelada. ¿Por qué tengo que tener este tipo de oración? Fíjense en lo que dice ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué tengo que tener este tipo de oración? Porque es el medio por el cual yo puedo dejar delante de Dios todas mis angustias, todas mis preocupaciones. Por nada estéis afanosos. ¿De qué sirve que yo me preocupe y que yo me esfuerce en querer solucionar las cosas si no lo puedo hacer? Sé que tengo a Dios y Dios quiere que yo exponga delante de Él todo lo que me pasa, y Dios va a hacer de que no esté afanoso, sino que todas, dice, mis peticiones y ruegos tienen que ser puestas delante de Él, y Dios se va a encargar de actuar
y de obrar en su santa y bendita voluntad. En este tiempo que vivimos, en el cual tenemos que estar en nuestras casas, o lo que nos toca salir a trabajar, pero qué bueno es que podamos apartar un momento del día para orar, no a las apuradas, no pensando a ver qué tengo que hacer dentro de un rato. Leía un comentario que decía, ¿no? Cuando uno ora, tenemos que tener en nuestra mente que estamos delante de Dios. Dios está ahí y yo estoy hablándole a Él como hablo con una persona, pero es Dios. Es el creador del cielo, de la tierra. Es el Dios todopoderoso, es el Dios que todo lo sabe, que todo lo siente, que todo lo puede. Ese es el Dios que tenemos. Y Dios está deseoso de poder obrar, pero Él quiere escuchar y quiere que vayamos a Él en oración. Miren, vamos a poner un ejemplo a esto que venimos hablando. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Ya mencionamos al Señor Jesús, mencionamos a los apóstoles, a los discípulos que ellos mismos oraban. Pienso también en el Señor Jesús, en ese momento triste y de gran agonía que Él tuvo que vivir. Le dice a sus discípulos, quédense acá y velen conmigo. Y Él dice que se aparta una distancia de ellos y allí va y ora a Dios y habla con el Padre porque sabía que lo que se venía era tremendo. Y allí ora a Dios y se levanta y viene y ve a sus discípulos allí dormidos. Qué tristeza, ¿no? No habéis podido velar conmigo 1 hora, le dice a sus discípulos. ¿Cuánta falta hace, hermanos? Yo sé que estamos cansados, yo sé que cuesta encontrar el momento del día en el cual podamos estar a solas con Dios, pero tenemos que buscar ese momento para nuestro bien, porque nos hace bien a nosotros. Cada vez que le comparto una experiencia personal, ¿no? Cuando yo tengo este momento de hablar con Dios y de orar con Dios, es como que si encontrara, no sé, un vaso de agua en el desierto. Me hace tan bien el poder hablar con Dios, que hace que mi alma esté tranquila. Y pase lo que pase en nuestra vida, yo sé que ya está delante de Dios mi ruego, mi petición, y que está en la mano de Dios, y que Dios sabe lo que va a hacer. Y que haga lo que haga, va a ser para mi bien. Pero vamos a un ejemplo. Les invito a que vayamos a la historia de en Primera Crónicas, capítulo 4. Miren, cuando leemos la Biblia, cuando nos proponemos leer la Biblia, empezamos, ¿no? Y cuando llegamos a estos capítulos, a este libro de Primera Crónicas, los primeros capítulos, encontramos allí una cantidad de nombres tremendo. Y es como que esas hojas las pasamos a leer, así, es todo lo mismo, no hay nada de enseñanza, decimos. Y pasamos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, pero llegamos al capítulo 4, en los versículos 9, y allí está la historia de Jabes. Y quiero que terminemos en esta mañana rápidamente con esta oración de Jabes, porque allí quisiera que nos podamos ver reflejados nosotros y podamos tener esta actitud que tuvo Jabes, este deseo que tuvo Jabes. Dice ahí la palabra de Dios en Primera Crónicas capítulo 4 versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó Dios lo que pidió. Cuando analizamos la vida de Jabes, vamos a ver que figura aquí nada más. No tenemos registro de él, no tenemos registro de su padre. Lo único que sabemos es que su madre le puso Jabes, que significa dolor, porque justamente dice, lo di a luz en dolor. No se sabe bien si fue el momento en el cual lo dio a luz y que fue con
muchísimo dolor, o el embarazo lo pasó con mucho dolor, pero tal fue lo que sintió la mamá de Jabes, que le puso por nombre Jabes, dolor. El comienzo de la vida de Jabes no le deparaba un buen augurio. Era algo que realmente uno dice, bueno, pero ¿qué podemos esperar de alguien que se llama dolor? Sin embargo, dice la Biblia que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Saben qué significa la palabra ilustre? Dice el diccionario, ilustre, que es muy conocido por haber hecho algo importante o sobresalir en alguna actividad. ¿Y en qué sobresalió Jabes? En que él habló con Dios. ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? ¿Cómo queremos que Dios hable de nosotros? ¿Qué características daría Dios de nuestra vida? Fíjense en cómo Dios permitió que se escribiera de Jabes. Jabes se distinguió de sus hermanos, sobresalió, fue distinto a sus hermanos. ¿Por qué? Porque invocó a Dios. ¿Y qué es lo que Jabes le dice a Dios? En primer lugar, le dice, oh, si me bendijeras. La palabra bendecir acá significa que Jabes le estaba diciendo, Dios, si tú obraras en mi vida de una manera sobrenatural, si tú intervinieras en mi vida de una manera especial, si tú te manifestaras en mi vida de una manera que yo no lo puedo hacer, ni nadie de los que está alrededor mío, ninguno de mis hermanos, ninguno de mis parientes, ni mis capacidades, solamente tú. Y Jabes tenía esto bien claro, porque fíjense en cómo dice, Jabes invocó al Dios de Israel. Jabes había escuchado de los milagros, de lo que Dios había hecho con su pueblo, cómo los había libertado de aquel pueblo de esclavitud, a dónde los había llevado, cómo los había conducido, lo que había hecho. Y Dios quería de ese poder. Jabes quería de ese poder. Jabes quería del poder de Dios para su vida. E invoca a Dios y le dice, Dios, intervení en mi vida de una manera sobrenatural. De una manera que únicamente tú lo puedes hacer. ¿Y qué le dice Jabes? Ensancha mi territorio. Hay una versión que dice, ensancha mis términos. Me encanta esa definición porque está hablando, en ese momento Jabes le estaba pidiendo más territorio de lo que estaba delimitado, de lo que podía marcar ese límite hasta donde le correspondía. Jabes le dice, Dios, dame más de lo que mis ojos pueden ver, de los límites que tengo. Dame más de esto, quiero más, pero con tu poder. Y lo otro que le dice Jabes es, no me quiero soltar de tu mano, porque sé que cuando me suelte de tu mano yo voy a fracasar. Y dice, para que el mal no me dañe. Miren, llevándolo a nuestra vida. Qué bueno es cuando en nuestra oración constante, oportuna, victoriosa, intercesora, desvelada, esta oración COVID, en esta oración le podemos decir a Dios como le dijo Jabes, Dios, intervení en mi vida de una manera que solamente tú lo puedes hacer. Cambiando cosas que haya que cambiar, dejando mi orgullo a un costado para que tú puedas gobernar mi vida, dejando pecados que siempre me hacen caer y desobedecer y estar triste y no poder avanzar en la vida cristiana, en el crecimiento espiritual, porque siempre caigo y siempre tropiezo con la misma tentación. Allí es donde tenemos que decirle a Dios, Dios, obra en mi vida de una manera sobrenatural. Bendecime, Dios. Bendecime para que pueda ver más allá de lo que mis ojos pueden ver. Más allá de lo que yo creo que puedo hacer con mis fuerzas. Dios nos puede utilizar de una manera que ni nos imaginamos. Dios nos quiere utilizar más allá de lo que nuestras fuerzas puedan dar. Y esto, ojo, que significa más responsabilidad. Cuando Jabes le dice, extendé mis territorios, mis términos,
Pero esto implicaba más responsabilidad, más gente, más compromiso. Y esto nos lleva a pensar en que tenemos que renunciar en un montón de cosas. Pero esto es lo que Dios ve en el corazón de Jabes. Y esto es lo que cuando Dios ve en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios va a bendecir, Dios va a obrar de una manera sobrenatural que vamos a quedar plasmado al ver cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Ante la enfermedad, ante la falta de trabajo, ante lo que vemos actualmente. Son todas malas noticias. Aún en este tiempo podemos orar y decirle a Dios, Dios, bendecime. Obra de una manera sobrenatural en mi vida. Haceme ver más allá de lo que yo puedo imaginar. Haceme ver más allá de lo que los límites y las personas piensan de mí. Pero no me quiero soltar de tu mano. Jabes le dice, sí, que no me suelte de tu mano. Allí la aclara bien, ¿no? Dice, y si tu mano estuviera conmigo. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque en el transitar diario, en el obrar de Dios en nuestras vidas, es importante que siempre vayamos tomados de la mano de Dios. Cada paso que tengamos que dar, cada decisión que debemos tomar, allí estar tomado de la mano de Dios. Para que Dios vaya aprobando, para que Dios me vaya confirmando las decisiones que debo tomar. Para que el mal no me dañe. ¿Cuánto mal hace a nuestra vida cuando justamente caemos, cuando no confesamos nuestros pecados delante de Dios? Allí Satanás busca de destruir y justamente lo que él quiere es llenar mi día de actividades, llenar mi día de cosas para que justamente no tenga una oración COVID. Que en esta mañana, hermanos, podamos pensar en esto. Una oración constante, oportuna, una oración victoriosa, intercesora y desvelada. Este es el ejemplo que nos da la Biblia. Y así tenemos que orar para que nuestras vidas puedan ser como la de Jabes. Quizás con un mal comienzo, pero con un buen final. Y que en este tiempo que nos toca vivir podamos ejercitarnos en la oración para que Dios pueda obrar y bendecirnos. Que sea una realidad en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.